Amigos, vamos al mundo de la ciencia porque la investigación dirigida por 3 universidades británicas que concluye que las vacunas de COVID reducen el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, también apuntaba a que un estudio con este resultado fue el producto de la evaluación a 46 millones de personas. Es una investigación que analiza los efectos de la inmunización en adultos con las fórmulas de Pfizer, Biotech y AstraZeneca. La incidencia de los infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares ha disminuido significativamente tras la vacunación contra el COVID-19, según el estudio publicado en la revista Nature Communications. Casualmente ayer yo estaba conversando, amigos, mientras estaba sentado con el barbero y una gente que estaba allí, que yo no me olvido de la pandemia, porque fue un paso, un tránsito que nos dejó fuertes huellas a cada uno. Y qué interesante que tenemos esta posibilidad de conversar con la doctora María Vicky Zabaleta, pediatra, puricultor, infectólogo, vacunólogo, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Zabaleta, buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Oye, si nos puede ayudar a entender el sustento, la importancia de esto que yo acabo de describir. Sí, bueno, fíjate, una cosa importante que debemos de poner en contexto con este estudio es que definitivamente el COVID, como tú lo acabas de decir, hizo una marca en un antes y un después de nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. Y ese después que marcó el COVID es que el COVID tiene muchas complicaciones cardiovasculares en general. Complicaciones como lesiones agudas de miocardio, miocarditis, síndrome coronarios agudos, arritmias, tromboembolismos venosos y arteriales. Todas estas son complicaciones que el COVID en mayor o menor medida pueden dejar en personas que tengan o no altos riesgos de complicaciones cardiovasculares. Y este estudio al cual te estás refiriendo, un estudio que es importantísimo gracias a la gran data que tiene, porque como lo dices, tiene más de 45 millones de registros, evaluó a los pacientes vacunados con la primera, con la segunda e inclusive con otras dosis de vacunas contra COVID. Y se vio que definitivamente los pacientes que están vacunados contra COVID, se disminuyó el riesgo en una gran medida de estas complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué? Probablemente porque realmente en el estudio hay bastante sucio o ruido científico. ¿Por qué? Porque el estudio se hizo en una población súper grande según la data que tenía el Ministerio de Salud del Reino Unido, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, un paciente que esté vacunado contra COVID tiene riesgo muy disminuido de enfermedades cardiovasculares. Porque los pacientes que no están vacunados contra COVID, que no tienen la serie completa de vacunación contra COVID, sí se ha visto que el riesgo de enfermedades cardiovasculares es alto. Y aprovecho aquí ya además para decir que el COVID no es la única enfermedad viral que hace esto. Influenza es una enfermedad viral que nosotros convivimos con ella, a veces hace brotes importantes, cada año hace brotes, pero hay años en los cuales el brote es mucho más importante. Y nosotros calculamos la cantidad de personas que se pueden morir, que se pueden complicar con influenza solamente directamente relacionado a la influenza. Pero hoy sabemos por estudios que se han hecho que el riesgo cardiovascular que te deja la influenza, el riesgo de un infarto del miocardio que te deja la influenza, en la siguiente semana posterior a que te dio la influenza, está aproximadamente 3 a 6 veces aumentado a la edad y a tu riesgo cardiovascular. O sea, imagínate, súper importante. Hay personas que no se les cuenta ese infarto posterior a la influenza porque no, ni siquiera lo asocia. Pero eso es una asociación que ha sido muy importante y que ya se sabe que hace alteraciones en los grandes y pequeños vasos, este virus, así como el COVID también, ¿no? Sí.
Doctora, cuando hablamos de las vacunas, de todo este protocolo que debimos cumplir a propósito de la pandemia, estamos hablando de un ciclo cumplido, ya esas vacunas se pusieron, no hay que retomarlas. ¿Cómo debe ser ese manejo? Mira, no, sí, claro, las vacunas nunca las podemos dejar a un lado. Por supuesto que no tenemos una magnitud de enfermedad como la que tuvimos 2020, 2021, 2022, pero el virus sigue circulando y seguirá circulando. No sabemos por cuánto tiempo, a lo mejor se quedó viviendo con nosotros. Las personas que estamos vacunadas, tanto las que estamos vacunadas como las que ya nos dio COVID también, ¿no? O sea, hay personas que no están vacunadas, pero sí les dio COVID, digamos que es una experiencia de antígeno, anticuerpo, haber sufrido la enfermedad, probablemente tienen un poco de riesgo cardiovascular disminuido, pero el virus cada vez muta, el virus cada vez cambia. De hecho, nosotros hemos visto cómo clínicamente los pacientes un tiempo hacen más complicaciones respiratorias, otro tiempo hacen más complicaciones gastrointestinales. Otra cosa importante que hay que entender es que este virus no es respiratorio, es un virus que toca todo nuestro sistema, absolutamente todo. Entonces, sí tenemos que seguir vacunando. Hoy las recomendaciones de vacunación son a las personas de alto riesgo, ¿verdad? De alto riesgo de complicación. ¿Y quiénes son personas de alto riesgo de complicación hoy para COVID? Mayores de 50 años, obesos, con alguna enfermedad crónica cualquiera, incluyendo hipertensión, porque hay personas que piensan que la hipertensión no es una enfermedad crónica, porque porque te tomas una pastilla y ya, y realmente si te controlas no tienes grandes complicaciones, pero en temas de COVID, eso es una enfermedad que es alto riesgo para complicarte. Todos los pacientes respiratorios que tengan alguna patología respiratoria, los niños inmunosuprimidos y los adultos también inmunosuprimidos son alto riesgo para COVID. Diabéticos, todas las enfermedades crónicas son complicaciones. Entonces, todas estas personas deben estarse vacunando. Probablemente cada cuánto, pues mira, hoy no está claro cada cuánto, pero yo diría que tenemos en nuestra score que cada año mínimo debemos vacunarnos contra COVID. ¿Cuál vacuna utilizar? Bueno, mira, realmente la que tengamos. Venezuela no ha tenido la oportunidad de tener vacunas que tengan Omicron. Entonces, bueno, las pocas personas que están vacunadas contra Omicron es porque han viajado. Probablemente en el tiempo se tiene que evaluar que Venezuela tiene que traer vacunas que tengan Omicron, porque la cepa original o la cepa salvaje hoy no es tan, esa vacuna no es tan buena, no es tan eficiente, no es tan eficaz para nosotros poder trabajar, o sea, poder luchar contra el COVID una persona que le dé COVID, ¿no? Y lo otro es que también debemos seguir con nuestras reglas de bioseguridad. Si nosotros estamos enfermos, si tenemos temas respiratorios, no deberíamos salir, no deberíamos exponer a las demás personas, pero adicional, si estamos en sitios conglomerados, deberíamos seguir utilizando tapabocas. Porque no solamente COVID, otras enfermedades infecciosas respiratorias que se transmiten, pues mira, la experiencia de COVID nos dio que si usted se pone tapabocas, el riesgo de la infección está disminuido en más de un 90%. ¡Wow! Entonces, importante. Vale la pena. Vale la pena. Lavado de manos, toalete nasal, si va a estornudar, si va a toser. Debe utilizar el pliegue del codo para hacerlo, porque yo todavía, al principio uno veía a la gente de verdad que se portaba muy bien y hacía todas sus cositas. Pero hoy ya estamos viendo que se nos está olvidando del COVID. Sí. Tú sabes que yo cada vez que me lavo las manos hago esa reflexión. Cada vez que veo a mis hijos que está todo el tiempo poniéndose el alcohol y la cuestión, me llama la atención. Y uno, oye, no sé si opinas igual, pero uno todavía ve, oye, mucha gente con su tapabocas, ¿no? Parecen extraños, pero uno debería seguir ese ejemplo. Sí, claro, en conglomerados debe seguir ese ejemplo. Y si uno está enfermo y bueno, y necesariamente tienes que salir, debes ser consciente de utilizar tu tapabocas. Y si eres alto riesgo, mira, no dudes en utilizar el tapabocas si vas a un conglomerado, si trabajas en sitios cerrados, donde los aires son viciados porque todas las ventanas están cerradas porque hay aire acondicionado, deberías usar tapabocas.
Caray. Bueno, doctora, fíjese, le invito a que se quede aquí. Después de la pausa, amigo, estamos conversando con María Vicky Zabaleta, pediatra, puericultor, infectólogo, vacunólogo, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología, porque al regreso quisiera que fuese al detalle del estatus de la vacunación en Venezuela. ¿Qué información dar? ¿Cuál es la situación? Bueno, uno recuerda que ya al final, después de aquel proceso de espera de la vacuna, teníamos las disponibilidades hasta en las cadenas farmacéuticas. Realmente era muy sencillo al final, pero quisiera que retomáramos ese estatus en razón de toda la reflexión que usted ha hecho a propósito de la importancia de las vacunas. Así que por favor, volveremos con la doctora Zabaleta en breve.